En la búsqueda de reconstruir la vida de Nicholas y Elena Roerich para comprender el mensaje que dejaron a la humanidad a través de su obra, nos encontramos con Miquel y Rosa, que nos cuentan su travesía por los sitios que Nicholas y Elena recorrieron en su viaje a Oriente en busca de la mítica ciudad de Shambhala. Empezaron el recorrido por el norte de India, en Nagar, el pueblo en que Nicholas vivió los últimos años antes de dejar su cuerpo físico, que se encuentra en el estado de Himachal Pradesh, muy cerca de Manali. Un valle muy verde entre montañas, 1300 metros sobre el nivel del mar, donde Nicholas podía dedicarse a pintar y Elena a escribir. Eran los tiempos finales del colonialismo británico en India. Estuvimos en zonas un poco, en la casa museo que tiene una sala de exposición donde hay una serie de pinturas, y fuimos tomando nota de los lugares que él iba refiriendo, y entonces desde Manali lo que hicimos fue visitar un valle en Himachal Pradesh, uno de los dos valles más importantes de Himachal Pradesh, que se llama Spiti, S-P-I-T, Spiti. Entonces el Spiti queda hacia la parte oriental del estado, prácticamente tocando con la frontera china, y desde allí fuimos haciendo un recorrido en coche por todos los lugares en donde estuvo pues Nicholas Roerich pues haciendo sus rutas. En aquel momento, claro, nosotros fuimos en vehículo y pudimos cubrir en 10 días más o menos esa distancia, que él seguramente tardó semanas, porque no solamente porque los vehículos no eran los que tenemos hoy en día, ni las carreteras son las que son, pero sí porque además pues seguramente en lugares determinados él se conectaba con el lugar, ¿no? Es una zona muy importante porque pensad que en esa zona hay una serie de ríos, el Sutlej, que viene del Kailash, es decir, que tenemos las energías del Kailash que van a llegar por el Sutlej, ¿no? Que pasa por esa zona de la India. Y después en Ladakh, que es otra parte que también visitamos posteriormente, en Ladakh está el Indo, que es otro de los ríos que nacen del Kailash, ¿no? Hay 4 ríos que nacen del Kailash en el Tíbet. Por lo tanto, hay una conexión energética que se puede establecer entre esta zona de la India con la parte tibetana, el Kailash y estos lugares tan significativos. Bueno, pues en Nagar la sensación era, como ha dicho Miquel, de un valle donde hay mucha pureza, hay muchos árboles como abetos, pinos, muchos pájaros, y era la zona donde vivían los reyes del distrito de Kulu, ¿no? Los valles de Kulu. En las épocas pues anteriores tenían unos palacios y estaban justo muy cerca de donde Nicholas Roerich tenía su casa, que ahora es la casa museo. La sensación, pues, para mí era una sensación muy mágica, era una sensación de magia, ¿no? En todos los rincones, en todo lo que veíamos en Nagar, pues me produjo mucha magia, y luego al ir al valle de Spiti, pues todavía más, porque allí entramos en los valles, las montañas, y como pues yo había estudiado las pinturas, ¿no?, de Nicholas Roerich, y nunca había estado en estos valles, pero al estudiar las pinturas vi que estaban plasmados, pues bueno, muchas de las formas y de las energías que se pueden captar en estos cuadros tan mágicos, pues al estar en vivo y en directo allí en las montañas, para mí era como estar en un mundo totalmente diferente, y ver que estaban vivas, que las montañas estaban muy vivas, que tenían unas formas de seres, como por ejemplo en Sudamérica, que lo llaman los apus, ¿no? A las montañas sagradas las llaman apus porque tienen todas su dios, para decir algo. Y allí pues es que era a cada milímetro, mirabas por donde mirabas y todo eran formas de seres que, bueno, como, no sé, los que hayan leído a Madame Blavatsky, ¿no?, la doctrina secreta, era como si toda la doctrina secreta estuviera plasmada
en esas montañas. Esa fue mi experiencia. Hay lugares que son enclaves donde realmente son todavía más espectaculares, como los antiguos monasterios. Hay 4 pequeñas ciudades o pequeños pueblos donde hay monasterios de las antiguas culturas tibetanas que realmente son espectaculares. Lo primero que fuimos a ver antes del primer pueblo fue una momia antigua que ellos dicen que es de un lama tibetano muy antiguo, que la veneran. Entonces meditamos allí en la momia y fue una meditación dorada, muy espectacular, ¿no? Ellos pues lo adoran a esta momia porque para ellos pues dicen que es un lama para ellos muy importante que vivió en este valle. Y después de esta visita a este pequeño lugar, fuimos al primer pueblo donde está el monasterio de Tabo, y allí hay unas cuevas que parece como si todo fuera un salagrama. Hay cuevas, está el monasterio, donde evidentemente se ha ido renovando con los años, donde está pues una población también de monjes tibetanos, y hay unas cuevas donde antiguamente se meditaba dentro y ahora también se puede meditar, que es como entrar en un salagrama, en una especie de energía diferente, y eso fue también muy espectacular. Después seguimos visitando monasterios. El monasterio de Kei tiene una energía también súper espectacular, y todavía siguen haciendo rituales allá desde tiempos inmemoriales. Bueno, es un lugar para ellos muy sagrado. Y después llegamos también a Losar. Allí tuvimos una experiencia que era la luna llena, y por una serie de lluvias que había habido, la carretera se cortó y nos quedamos encerrados 2 días en Losar. Losar bueno, tiene una energía como de primer rayo, muy de la voluntad, de la energía de poder, una energía muy fuerte. Y allí pues bueno, estuvimos 2 días mirando pues todo lo que eran las montañas. Y en Losar hay una montaña que se ve justamente desde el pueblo, una pequeña colina que desde el pueblo de Losar la tienes delante, que tiene exactamente, pero exactamente la misma forma que la montaña del Eger Khan, la montaña sagrada del desierto del Gobi, que se llama la montaña de Buda, que es exacta. Entonces, claro, dicen que este pueblo es como un pequeño Shambhala, porque la montaña de Shambhala está exacta, su perfil allí. Y también, bueno, tuvimos ahí experiencias con los pequeños monasterios, hablando con algún monje que estaba allá, que siempre te ofrecen galletas, té, y bueno, todo muy bonito, mágico y diferente. Esta es una zona muy de influencia tibetana, es decir, que realmente uno tiene la sensación que está en el Tíbet, inmerso en lo que es el budismo tibetano. Tanto Spiti como después en Ladakh también está la presencia prácticamente de lo que es la religión tibetana. Entonces las personas en esta región, igual que los tibetanos, estamos hablando de lugares que tienen una altura elevada, de 3.800, 4.000 hasta 5.000 metros. Por tanto, son personas pues fuertes, son personas que están habituadas a condiciones de clima muy duras, y son personas que a lo mejor no son tan extrovertidas, pero sí son personas muy profundas, ¿no? Es decir, que cuando puedes hablar con ellos y te conectas con su cultura, es decir, que tienes que evidentemente facilitar esa conexión, pues te pueden aportar todo esto. Yo lo he visto en los altiplanos de todas las partes del planeta, es algo muy común, ya sea en el Tíbet o en esta región, como en los altiplanos andinos también, ¿sí? Se parecen, no solamente físicamente, sino que además tienen como un carácter. Entonces son personas acostumbradas a ser muy austeras, por supuesto fuertes, sufridas. Ten en cuenta que son lugares que
que aún a día de hoy pueden pasarse meses aislados en invierno, porque no hay carreteras, ¿no? Hace mucho frío. Por tanto, desde el punto de vista religioso son la mayoría budistas, desde el punto de vista cultural, pues, y lo que es su comportamiento social, pues tienen esas características que les hacen especialmente, o sea, distintos a lo que serían otras partes de la India, por supuesto. Sería como un país completamente distinto, aunque pertenece políticamente a la India. Y sí que el paisaje es muy significativo, porque es un paisaje donde casi no hay vegetación, ¿no? En Manali sí, Himachal Pradesh, porque estamos hablando de 1500, 1700 metros, pero es que a partir de 3500, 3800, 4000 y más, no hay vegetación, por tanto es roca y agua. Entonces son aquellos ríos, pues siempre llenos de color marrón, llenos de sedimentos, con paisajes, y como decía Rosa, son muy inspiradores porque permiten ver entonces los perfiles. Y cuando, como ella comentaba, te conectas con esos perfiles y vas más allá de la forma, aparecen esos cuadros de Roerich, que él podía ver esto, y sencillamente porque se conectaba con esta energía y el paisaje desnudo en donde solo el agua, la roca y la nieve perfilaban todo esto. Entonces es una maravilla. Y el cielo, por supuesto, el cielo azul, con la roca, la nieve y el agua, configuran no hay nada que te distraiga, no hay vegetación, no hay árboles, casi no hay animales, por lo tanto estás en contacto con energías puras de estos elementos. Cruzamos de estado, vamos a Ladakh, cuya capital es Leh. Entonces Ladakh, siguiendo la línea de Spiti Valley, todavía más tibetano, si cabe. Entonces en esa zona de Ladakh estuvimos ya viendo otros lugares maravillosos. El Pangong Lake, que es un lago que está parte en India, parte en China, y también nos aproximamos a la zona ya del Karakorum, que hay otra zona que también toca el Pakistán. Es una zona políticamente conflictiva, realmente es uno de los puntos calientes del planeta ahora mismo. Por suerte no es tan activo, pero no hace mucho pues hubo conflictos, porque estamos hablando de 3 países, Pakistán, la India y China. Entonces la India, por supuesto, tiene que vigilar sus fronteras con la China y con los pakistaníes. Entonces esa dimensión hace que sea un lugar a la vez muy militarizado. No se puede ir de cualquier manera, hay que pedir un permiso que te lo conceden sin problema para visitarlo, pero además políticamente, como te decía, es un lugar que tiene unas características distintas de otros lugares de la India, ¿sí? Entonces desde Ladakh, desde Leh, fuimos viendo distintos lugares y nos atrevimos también el último día a hacer uno de los trekkings estrella de la zona, que es el trek del Marka Valley, que son 4 días andando y 3 noches durmiendo, y son unos 60 kilómetros que tienes que cubrir, pues como decía, en 4 días, y a alturas que la más baja es de 3.800 y el punto más alto 5.300. Entonces tiene su grado de exigencia psicofísica poder hacer este trekking andando, pero claro, cuando andas todavía tienes más impacto del lugar porque vas más lento, con lo cual si en coche ya, en vehículo ya es muy impresionante ver esas formas, esos perfiles, pues cuando vas andando pues realmente es todavía más impactante por el contacto con la tierra. Pues bueno, vas caminando, es cansado porque vas subiendo casi los 3 primeros días y el cuarto, la primera parte también, y a esta altura pues cuesta, ¿no?, caminar y respirar, y es como meditar, cada paso pues es como hacer una meditación consciente con todos los espacios también de las montañas, que pues esta zona de los Transhimalayas es muy muy especial. Como decía antes, la energía, hay espacios donde ves ríos, otros donde ves montañas violetas, otro donde ves montañas que son amarillas, otras son blancas, y ya cuando llegas arriba, el tercer día, pues las ves nevadas. Hay unas montañas donde dormimos acampados, donde es una montaña muy especial, muy sagrada para ellos. Tienen la estatua de Padmasambhava justo delante de esta montaña. Pues bueno, ver también la nieve allí en esta época del año, en agosto, es muy bonito.
Y el último día vas caminando muchas horas, es de bajada por un cañón, vas bajando por un cañón de un río, baja el agua y el camino va justo por al lado, es muy largo y bueno, van pasando caballos, van pasando caravanas de caballos con personas también que los acompañan y hasta llegar a una población, y luego desde esta población ya se llega al monasterio de Gemis, que es también un monasterio importante que fue visitado pues por Nicolas Roerich, por muchos maestros de sabiduría y pues seguramente también pues toda la sabiduría del maestro de Ajalkul pues allá está impresa en estos lugares, en estos valles. Hay un lugar del valle que es después de Marca, es el segundo día, donde se ve claramente, hay un pequeño monasterio arriba de una montaña que está custodiado por solo un monje del monasterio de Gemis, que los mandan allá 4 años, cada 4 años hay un relevo, y cada día tiene que hacer un ritual en el monasterio, lo abre, se puede visitar si estás allí, nosotros subimos con un pequeño grupo de personas que estábamos caminando allá, y es un lugar muy especial porque las montañas plasman como si entrara por allá pues toda la energía de Shambhala, ¿no? que se transmite pues al desierto del Gobi, y del desierto del Gobi se transmite a los Himalayas, y en este lugar pues bueno, se intuye, se ve como todas las formas y todas las montañas que están rodeando este monasterio plasman unas energías muy especiales, y esa pues fue una experiencia muy bonita también. Pues bueno, ver como todo el recorrido, ¿no?, que llevábamos haciendo tras los pasos de Nicolas Roerich, pues hay momentos del viaje donde tienes tus regalos, ¿no? Esta ruta hace años que la teníamos en mente porque una vez que estábamos en un seminario en España con nuestro querido maestro Parvati Kumar, él estaba explicando en qué lugares del planeta estaban los ashrams sagrados. Y bueno, como ya en algunos habíamos estado, ¿no?, en el Kailash, en el desierto del Gobi, porque él ya nos iba pues instruyendo sobre los lugares más energéticos del planeta a nivel pues de estas energías de los maestros. Entonces, en ese seminario por primera vez lo escuchamos hablar de dónde estaba el ashram del maestro de Ajalkul. Entonces él comentó que el ashram del maestro de Ajalkul estaba en el Kulu Valley, dijo esto, ¿no? Entonces seguidamente, cuando terminó el congreso, nosotros nos acercamos a él y le preguntamos, Máster, ¿dónde está Kulu Valley? Porque lo habíamos buscado y no había ningún valle que se llamara así. Entonces él nos explicó que Kulu Valley estaba en Himachal Pradesh y que la población más cercana pues era Manali. Y a partir de ahí, pues claro, nosotros cada año queríamos intentar ir, pero la energía no fluía para ir, ¿no? Y fuimos investigando, y entonces, bueno, Kulu Valley en realidad no es ningún valle, es un distrito, es el distrito de Kulu, donde hay muchos valles allí dentro. Uno de los valles pues está en Nagar, en Manali, y hay otros pequeños valles. Y bueno, empezamos por querer ir a esta zona, siguiendo pues los pasos de los maestros y pues los pasos del maestro de Ajalkul, y contactar con el ashram del maestro de Ajalkul, de su lugar pues bueno, etérico, ¿no? Y entonces allá pues las energías nos fueron llevando a través de más preguntas con otras personas, donde nos fueron guiando por dónde seguir esta línea en la que pues seguimos trabajando, ¿no? Y fue así como quisimos visitar esta parte de los Transhimalayas. Bueno, lo que ha dicho Rosa es así, es decir, bueno, desde el punto de vista exotérico vamos a decir que tenemos una personalidad inquieta, aventurera, entonces siempre pues nos sentimos atraídos
a cualquier tipo de viaje desde hace muchos años. Primero viajes más convencionales y con los años pues los viajes se fueron convirtiendo más en peregrinaciones o viajes con conciencia. Entonces ese sería el motivo, estamos atentos a las señales para poder determinar pues dónde podemos ir a llevar a cabo este tipo de experiencias. Desde el punto de vista esotérico no sabemos, es decir, que hay una parte que está allí, que se está trabajando, somos conscientes de que hay una información a la que no tenemos acceso, pero bueno, intentamos fluir por lo menos con la que nos va llegando y tratar de sintonizarnos con todo lo que son las señales que durante este tipo de peregrinaciones surgen. Es decir, en este caso una peregrinación es distinta de un viaje porque en un viaje tú tienes un programa, lo cumples, hay unas visitas, etc. En una peregrinación auténtica tú tienes un programa muy abierto. Puedes estar aquí más tiempo o menos tiempo en función de lo que vaya surgiendo, de tal manera que realmente vas siendo llevado por las energías a los lugares y a las experiencias que necesitas. No necesariamente tienen que ser experiencias placenteras, a veces no lo son, pero tienen sentido en el contexto global del viaje. Esa es la idea fundamental de cómo vamos llevando a cabo esas experiencias que ya digo, son más un aprendizaje que no un viaje como tal.